Bueno, va tomando forma, ¿no? Le hemos arreglado toda la parte de aquí abajo. Hemos quitado pues el máximo que hemos podido sin profundizar más, para que no perdiera más de la cuenta. Bueno, pues está un poquito arreglado, me falta biselarle un poquitín por aquí. Le he dejado lo más plano que buenamente he podido, que no quede ni con corte hacia un lado, ni con curva en medio. Yo creo que lo más plano que he podido. Vamos a ver. Porque, vamos a ver si se aprecia. Ahí. Yo creo que está bastante bien. Yo creo que está bastante bien. Bastante bien. Porque luego tiene que sentar los golpes y todas las fallas que le dejemos aquí, pues las va a transmitir a lo que estemos golpeando. Bueno. Y ese cachito me queda. Se ve hasta la E. De España, con 2 cojones. Ahí estamos. Que sabe Dios de dónde habrá salido este, pero bueno, una E tiene ahí. Bueno, me queda ese cachito. Y termino de... Por dentro va a ser más difícil, así que intentaré con el mini taladro intentar quitarle por ahí todo lo que pueda por dentro. Porque si le dejo el óxido por dentro, pues pegar una engrasadita buena, luego también por allá adentro antes de colocarle el mango. Bueno, venga, termino. Vale, pues ya está listo el martillo. Vamos a... Ha quedado como el día que salió de la fábrica. Muy chulo y arregladito. Vale, pues ahora vamos con el astil. El mango, o llámale como quieras. Y tenemos por aquí el mango que nos quedó del... Vamos a ver si se aprecia un poquito de más lejos. El mango que nos quedó del pico con el que hemos andado chapuceando por ahí, haciendo de todo un poco. Tanto el martillo de campana como le hemos sacado trozos para el extremo de puntiagudo del yunque, como yo que sé, para todo. Y todavía queda algún trozo por ahí que ya tengo planes para él. Aquí no se pierde nada. Bueno, vamos con el mango del martillo, lo vamos a sacar de ahí. Más que nada porque no tengo otra cosa, así que de ahí. Bueno, cortamos a la medida que más o menos consideremos buena. Que yo en este caso pues le he dado, vamos a ver, para 34, pues 34. 34, 35, 36, 32, ¿qué más dará? Bueno, a lo que vamos. Una vez que tenemos la medida del mango, marcamos con el ojo del martillo, sobreponiéndolo encima. Ponemos el martillo encima, centrado más o menos, y marcamos por dentro lo que es el perímetro lo que va a ser el perímetro del ojo del martillo. Vale, lo tenemos aquí, que lo tengo yo aquí marcado. A ver que me voy. Tengo ya aquí marcado, ¿no? Y luego cogemos la marca que hemos hecho aquí a ver, porque no puedo estar en los dos sitios. La marca que tenemos aquí y la pasamos todo lo largo que tenemos de mango. En el otro lado, igual. Cogemos y la pasamos. Con el fin de que luego vamos a venir por aquí, la llevamos por aquí, ahí, con el fin de que esta va a ser el ancho de martillo en grueso del mango, en grueso. Vamos a quitarle todo eso, que yo ya empezaba a hacerlo. Vamos a hacer tanto 2 líneas por un lado, por la parte de arriba, y 2 líneas por la parte de abajo. Y se supone que tenemos que ir recto. Eso no va a servir de guía, vamos a ver. Para los que no tenemos mucha experiencia haciendo mangos de martillo, ese es el grueso que le vamos a quitar. Así un poquito con forma de rectángulo, es el grueso que le vamos a quitar. Siempre procurando que el ojo, se le dejamos para arreglar lo último, hasta que estemos seguros de que nos va entrando el martillo, que nos va entrando el
el martillo por el ojo más o menos, y ya el ojo se le perfilamos ya lo último. Así que cuidadín con no pasarnos, a ver si le vamos a dejar sin ancho para el ojo. Bueno, pues seguimos rebajando por las líneas que hemos marcado, y procurando ir un poquito rectos. Venga, seguimos con ello. Bueno, una vez que ya le tenemos más o menos rectangular, le vamos quitando un poquito, si fuera necesario, de la parte de arriba, como es mi caso, pero poquito a poco, ir comprobando constantemente, porque la madera no es como el hierro, esto no se puede soldar. Así que si te pasas, o te conformas con una mierda de mango, o ya sabes, a empezar de nuevo. Así que poquito a poco. Estoy labrando ahora los cantos para darle un poquito de forma ahí redondeada, pero poquito a poco. Vamos comprobando y cogiendo la madera a favor de la veta, para que nos salgan los cortes limpios, porque si le coges a contraveta, en contradirección, como si dijéramos, se te va clavando el hacha hacia adentro, o si lo haces a escofina, pues oye, escofina, pero si lo haces con un hacha como lo estoy haciendo yo, cuidadito de cogerla a favor de la veta. Si ves que te sale una astilla, cuando le das despacito, que te salen astillas muy largas, le das la vuelta y vas porque a lo mejor estás a contraveta, le das la vuelta y lo haces de la otra manera, hacia abajo, o sea, dándole la vuelta al mango. Me he explicado, creo. Esa es la manera, porque si no, te destroza el hacha te destroza la madera. Lo vemos, ¿no? Cómo sale así, a favor de... Vemos cómo va saliendo bien. Si lo hiciera al revés, en vez de salir la astilla de madera hacia afuera, lo que hace el hacha es clavarse hacia adentro, y sale una astilla muy larga. Y luego te quedarían surcos en la madera, o bueno, lo destrozarías. Pero bueno, ahí poquito a poco, y ahora vamos comprobando. A ver si nos entra. A ver si nos entra un poquito y vamos comprobando. Dónde nos roza. Le vamos metiendo un poco y vamos, porque tiene que pasar, le vamos dando forma. A ver, estate quietecito. Y le vamos pasando hacia atrás, porque se supone que el ojo va a ser este. Así que le vamos pasando hacia atrás y comprobando que no nos entra con holgura. Ahí, así, al revés. Vamos comprobando dónde nos roza. Aquí, vemos dónde nos roza, ¿no? Pues ahí. Le vamos quitando de ese lado. Marcamos ahí un poquito. Y por el otro lado, igual. Vale. Pues venga, seguimos. Por ahí que he marcado, sabemos que de esta parte y de esta parte, aquí donde he marcado, hay que irle quitando un poquito. Poquito, no pasarse bajando. Venga, seguimos. Bueno, utilizamos el calibre un poquito para ver que vamos más o menos ahí. A partir de aquí seguimos rebajando un poquito y por aquí vemos que vamos ya bastante bien. Hacemos primero la parte más ancha, por ejemplo, y luego lo haremos al revés, con el ancho con la otra parte, vamos, la parte más ancha. Ahora vamos con el plano y después con la parte ancha. Tenemos aquí la referencia que ya sabemos que nos entra, y luego le iremos hasta más o menos que nos queden unos 7 centímetros, que ya iremos ajustando el ojo. Bueno, pues ya le tenemos. Por cierto, procurad elegir una madera en condiciones
y no esta mierda de mangos de astiles reciclado, lo tengo que decir así, son una mierda auténtica, porque es madera yo qué sé, parece de pino, pero mucho nudo y mucha guarrería y dureza ninguna. Dureza ninguna, porque ya he tenido que andar aquí haciendo remiendos porque se te astilla completamente al mínimo golpe. Y se me ha saltado aquí una astilla que he encolado. Y bueno, esperemos a ver si no se va. Está encolada ahí, bueno. Le voy a dar un tinte para que se asemeje un poquito al otro. Le voy a dar un tinte para darle un poquito de color. También para que la madera lo chupe. Un poquito de aceite de linaza, que la madera lo chupe. Porque si encima de que la madera es una mierda, hombre, yo en mi caso pues procuraré que no se moje, pero si se llega a mojar, bah, te quedas sin nada en 2 días. Se te parten las manos. Una auténtica caquita. Salid al parque a buscar por ahí que hay leña seca tirada en condiciones. Mejor que, yo qué sé, que reciclar esto. Pero bueno, como no había otra cosa, pues yo me apaño con ello. Bueno, veis la importancia del ojo, ¿no? Vamos a ver si lo puedo pasar por aquí. Bueno, faltaría ajustarle un poquito. No, ajustarle, es ya golpearle para que entre en su sitio. Y luego si nos sobra un poquito, pero hay que irle ajustando bien ya. Eso es importante para que luego no nos vayamos a pasar quitándole del ojo, para que luego se nos pase el mango para dentro del martillo y no nos quede bailando ahí, tengamos que andarle metiendo cuñas. Ya habrá tiempo, a medida que se vaya gastando. Bueno, pues eso, lo voy a terminar de ajustar y os lo enseño ya. Bueno, pues ya los tenemos. Listos para sentencia. A este le podía haber hecho un pequeño rebaje aquí, que se adapta mejor a la mano para distancias cortas, como si dijéramos. Se agarra muy bien del rebaje este que tiene, pero si encima de que la madera es una mierda, le hago filigranas y le rebajo más, buah, adiós la luz. Así que en el siguiente, si encuentro una madera más durita, ya se le cambiaré. Y oye, tampoco se agarra mal así, las cosas como son. Tampoco se agarra mal así. Y el ojo, pues vemos que le he dejado madera, por si se afloja un poquito lo que sea, darle un golpecito y encajarle un poco más, porque aquí me ha quedado casi un poquito de holgura. Bien es cierto que por dentro viene más estrecho, así que si le dejas un poquito más ancho para que encaje aquí, para que ajuste aquí, luego dentro no te pasa, así que tienes que elegir uno de los dos sitios. Si quieres que te pase, te tienes que hacer a la medida de dentro. Y bueno, como ajusta dentro a caja y por fuera el ojo no se nos va a salir ni de coña, y encima además le podíamos cortar esto para que no sobresalga el ojo, pero no me estorba para trabajar y prefiero dejárselo ahí, pues si se afloja un poquito lo que sea, luego al dar golpes, dilata el ojo y ensancha o lo que sea, siempre le puedo dar un golpecito y encajarle un poco más para que no me baile. Bueno, y de cortarlo siempre hay tiempo, así que de momento se queda ahí. Bueno, y ya está, no hay nada más. Ya habéis visto que con poquito trabajo tenemos 2 herramientas cojonudas. Venga, espero que os haya gustado. Hasta luego.